Terror en el paraíso. El piloto Michel Santorin sobrevolaba a baja altura las islas del sur de Polinesia. Air Morea pide permiso para acercarse a la pista 1-2. Era uno de los 40 vuelos diarios que unen las islas de Moorea y Tahití. Air Morea, permiso para aterrizar, pista 1-2. Es una ruta que Eric Limar conoce bien. Moorea es una isla que está muy cerca de Tahití. No hay ni 20 kilómetros entre ellas. Solo hay que cruzar un canal. Tahití y Moorea son dos de las más de 100 islas que forman la Polinesia francesa, a medio camino entre Australia y Sudamérica. Las playas impolutas y los exuberantes picos montañosos atraen a miles de turistas al año. Air Morea se especializa en vuelos cortos que representan una conexión vital para las islas. Air Morea y sus aviones formaban parte de la vida de los polinesios, de la gente que trabaja en Tahití y vive en Moorea y de los turistas. Era la conexión más rápida y eficaz. ¿Otra vez yo? Michel Santorin solo llevaba 3 meses trabajando en Air Morea. Cogeré la lista de pasajeros y la hoja de carga si está lista. Tras una carrera en el ejército, estaba empezando una nueva vida en el paraíso. Lo tenía todo organizado para recibir a su familia. Su mujer iba a venir con él enseguida. Otro avión lleno, así me gusta. Santorin pilotaba esos vuelos breves solo, sin copiloto ni tripulación de cabina que le ayudara. Vale, hora de despegar. En el paraíso no se pierde el tiempo. Tenía que estar listo para despegar de nuevo cada 30 minutos. El comandante revisaba rápidamente el avión para ver si había algo alarmante, una rueda pinchada o algo que le llamase la atención. El Twin Otter de turbohélice era un sólido avión para 19 pasajeros fabricado en Canadá. De hecho, todos los pilotos lo llamábamos el Jeep del cielo. Bonita camisa. Recibíamos a los pasajeros rápidamente. Su asiento es aquel. Y volvíamos a embarcar. ¿Qué tal? Ponga el equipaje en el asiento de delante. Es un bonito día para volar. Tras solo 15 minutos en tierra, Santorin estaba listo para despegar otra vez. Torre, listos para maniobrar. Air Morea, permiso para despegar, pista 1-2. Permiso para despegar hacia Tahití, pista 1-2. El Twin Otter apenas estaba automatizado. Santorin pilotaba el avión manualmente. La mayoría de los aviones comerciales modernos están llenos de equipos electrónicos de ayuda para los pilotos, pantallas, pero en este tipo de avión se disfruta del placer de pilotar el avión a mano y controlarlo. En el aeropuerto isleño, el mar estaba al final de la pista de 1200 metros. Volar por allí es mágico. Hay lagunas azules, islas magníficas, mucha vegetación, una gran mezcla de colores. Es el paraíso. Los turistas podían contemplar los constantes aterrizajes y despegues. El vuelo era uno de los más cortos del mundo, 7 minutos desde el despegue al aterrizaje. Maldita sea. Pero en el vuelo 1121 algo iba mal. El Twin Otter estaba perdiendo altura deprisa. Y cayó en picado. Menos de 2 minutos después de despegar, el avión se estrelló en el Pacífico. ¡Dios mío! La gente avisó a la torre de lo que había visto. ¿Está flotando o se ha hundido?
Los pescadores locales enseguida acudieron a ayudar, pero no encontraron supervivientes, solo cadáveres. Las 20 personas que iban a bordo estaban muertas. Están todos muertos. No ha sobrevivido nadie. Siempre lo recordaré. Fue horrible porque a pesar de lo ocurrido, esperábamos que alguien hubiera sobrevivido, aunque fueran 2. El desastre afectó a casi todos en la pequeña comunidad isleña. En Polinesia, todo el mundo se conoce. Todos son primos o conocen a su familia. Así que el accidente afectó mucho a todos. La flota de Air Morea permaneció en tierra porque los pilotos se negaron a pilotar los Twin Otter hasta que se averiguase la causa del accidente. Un avión no se estrella sin motivo. Había habido o un error del piloto o un fallo mecánico. Así que antes de seguir volando pedimos que revisaran toda la flota. Buenos días. Como Morea es territorio francés, se envió desde París un equipo de la BEA, el organismo francés que investiga los accidentes. Su labor era averiguar qué había fallado. Dime qué hay más. Alain Bouillard dirigió la investigación. El Twin Otter era un avión extremadamente robusto que se usaba en lugares difíciles en los que otros aviones no pueden despegar y aterrizar normalmente. Nos preguntamos qué le había podido pasar a un avión así para que chocase contra el agua. Los investigadores suelen depender de las pistas de los restos. No nos sirve de nada. Pero la mayor parte de este avión estaba en el fondo del mar. Bouillard no podía hacer mucho a menos que consiguiera llevar las piezas a tierra. Vamos a necesitar muchos más restos. Pero existía otra razón para recuperar el avión. A diferencia de los aviones grandes, los Twin Otter no tenían que llevar grabadoras de voz de cabina, pero Air Morea había instalado una de todos modos. Podía contener las respuestas que buscaban los investigadores. Además de la grabadora de voz de cabina, esperábamos recuperar cualquier alarma que pudiera haber sonado. Pero rescatar la caja negra de las profundas aguas de la costa de Morea suponía un gran reto. Hay demasiada profundidad para enviar buceadores. El mar tenía una profundidad de unos 700 metros, así que no podíamos enviar buceadores. Había que enviar un submarino teledirigido. Los investigadores consiguieron un barco equipado con un submarino teledirigido para que les ayudase con el rescate, el Ile de Ré. Pero había una pega. Estaba a más de 4.000 kilómetros en la isla de Nueva Caledonia. Tardaría semanas en llegar a Morea. La caja negra del avión estaba equipada con una baliza localizadora, pero la batería con la que funcionaba solo duraba 30 días. Intentamos enviar un barco lo antes posible, antes de que se gastara la batería de 30 días de la baliza. Parecía que la investigación iba a ser muy difícil si no recuperábamos la grabadora de voz de cabina. Mientras tanto, los investigadores hablaron con el controlador del aeropuerto. El rastreo del radar podía proporcionar pistas sobre lo que había derribado el avión. La primera prueba que nos gusta conseguir al iniciar una investigación es la trayectoria, el último punto de partida y el punto de impacto. Así que intentamos obtener esa clase de información. Pero no obtuvieron lo que esperaban. Es un aeropuerto pequeño, no estamos equipados con radares. Fue otro contratiempo. Cuando descubrimos que no había datos de radar, nos quedamos decepcionados, porque nos iba a costar más recrear la trayectoria del avión.
Vi el avión ascender y de repente se precipitó sobre el agua. Hasta que llegase el Ile de Ré, dependerían de las únicas pruebas que tenían: los testimonios de los testigos del accidente. Pensamos que era crítico recabar testimonios de testigos para entender lo que había pasado. La mayoría de testigos estaban o en la playa de Moorea o pescando en sus barcos. Todos dijeron que habían visto el avión ascender normalmente. Cada día más de 500 Twin Otter recorrían algunas de las rutas más difíciles de la Tierra, desde el desierto australiano hasta la tundra helada del lejano norte. Si el famosamente resistente avión tenía un fallo, el mundo de la aviación tenía que descubrirlo lo antes posible. Ese hecho incrementó la presión sobre los investigadores para averiguar qué había derribado el vuelo 1121. Ascendió normalmente y luego perdió el control del avión. A lo mejor fue por el peso. Cuando hay un desequilibrio de peso suelen tenerse problemas nada más despegar. Calcular el peso de la carga, los pasajeros y el combustible correctamente resulta crítico en los aviones pequeños. Una equivocación puede ser mortal, como un accidente en Estados Unidos demostró en 2003. El vuelo 5481 de US Airways Express despegó de Charlotte, en Carolina del Sur. Solo 30 segundos después de despegar, los pilotos perdieron el control del Beechcraft 1900. El avión se desplomó sobre el suelo contra un hangar y mató a las 21 personas que iban a bordo. Los investigadores descubrieron que iba peligrosamente sobrecargado, con más de 250 kilos por encima del peso máximo permitido para despegar. La tripulación había calculado erróneamente el peso de los pasajeros y el equipaje. Es muy importante saber el peso de tu avión antes de despegar. Por lo tanto, investigamos ese tema muy al principio de la investigación. 19 pasajeros con combustible y carga. El equipo de la BEA revisó las hojas de carga y peso de vuelo de Air Moorea y no encontró ningún problema. Descubrimos que todo estaba dentro de los límites del fabricante. No debería haberles pasado nada. Lo que había derribado el avión no tenía nada que ver con el peso. Hasta que llegase la ayuda para rescatar la grabadora de voz de cabina del avión hundido, no había más pruebas sobre las que seguir trabajando. Muillard decidió seguir una táctica inusual para averiguar lo ocurrido. Sí, necesito un avión pequeño y un buen piloto. Gracias. Alain Muillard realizó un viaje inusual sobre la isla de Moorea a bordo de un pequeño avión. Esperaba que el vuelo refrescase la memoria de los testigos del accidente del vuelo 1121. Bueno, vamos a sobrevolar el canal entre islas. Los pilotos tenían que llevar a cabo ciertas tareas en cada fase del vuelo. Si los testigos identificaban la altura a la que había ascendido Santorin, los investigadores tal vez pudieran averiguar lo que intentaba hacer cuando perdió el control del avión. Pidieron a los testigos que observasen el ascenso del avión de Muillard desde el aeropuerto. Si les preguntas cuál creen que era la altura máxima, no sabrían decirte si 500 pies o 1000 o 2000. Pero si les muestras un avión en el aire y les dices que esos son 500 pies, y les preguntas si coincide con lo que vieron, es más fácil que te puedan decir sí o no. No, está demasiado alto. Vale, vamos a hacer otro pase, pero más bajo. Pedimos a los testigos que nos dijeran cuál de los vuelos recreados se parecía más a lo que recordaban del día del accidente. Y así, allí es justo donde vi el avión. La altura correcta. Perfecto. La altitud son casi 400 pies. Bien, volvamos.
Los vuelos de prueba dieron a Vuillard una idea de la altura a la que había logrado subir Michel Santorin. Los vuelos que hicimos nos permitieron calcular la altura a la que el avión había cambiado de trayectoria. Lo que falló ocurrió cuando aún estaba ascendiendo. Pero aún no sabía qué había causado la repentina caída en picado del avión, ni por qué el piloto no había podido recuperarse. Cuando un avión baja el morro nada más despegar, lo primero que piensas es en un fallo del motor. Fallo de ambos motores. El Twin Otter puede volar a salvo con un solo motor. Pero si ambos motores fallan, podría caer en picado como el avión que vieron los testigos. Era una posibilidad. Encajaba en términos de trayectoria. Pero que dos motores fallen a la vez es un suceso extremadamente raro. Un fallo de ambos motores puede deberse a que falte el combustible, pero es muy poco probable nada más despegar. También puede ocurrir porque se metan pájaros en ambos motores, pero también es muy improbable. La mayoría de testigos habían dicho que oyeron los motores cuando el avión cayó hacia el mar, así que un fallo de ambos motores parecía aún más improbable. Los sonidos captados por la grabadora de voz de cabina confirmarían si los motores estaban en marcha. Pero hasta que la recuperasen, Vuillard solo podía investigar la inusual trayectoria de vuelo. Era un dato importante, pero no explicaba lo ocurrido. Nos parecía que el piloto había podido sufrir algún trastorno físico, algún tipo de incapacitación que hizo que el avión descendiera. Son aviones pilotados por un único piloto. Cuando un piloto queda incapacitado, no hay nadie que pueda asumir el mando del avión. Si el piloto quedó incapacitado, lo normal es que cayese sobre los mandos del avión, lo que encajaba con la inusual trayectoria de vuelo. El cadáver del comandante se había recuperado y se le realizó una autopsia. El forense buscó cualquier señal que indicase un trastorno médico que interfiriese con la capacidad del comandante para pilotar. Pero cuando Vuillard leyó los resultados, no fue un ataque al corazón. Tuvo que volver a partir de cero. No había nada que sugiriera que tenía un problema de salud. Teníamos revisiones médicas regulares y las había superado sin problemas. Descartamos la incapacitación del piloto como posible causa del accidente. Vuillard tenía que tener en cuenta cualquier posible causa del accidente y tuvo en cuenta una posibilidad aterradora. ¿Y si fuera un acto deliberado de sabotaje? ¿Habría embarcado alguien en el avión con la intención de cometer un asesinato? La intrusión de una persona en la cabina era algo plausible. Vuillard sabía que había ocurrido antes. 7 de diciembre de 1987. Un empleado de la línea aérea descontento introdujo una pistola en el vuelo 1771 de Pacific Southwest Airlines. En pleno vuelo disparó a su antiguo jefe y luego entró en la cabina, donde disparó a la azafata y a ambos pilotos. Luego hizo caer el avión en picado. Las 43 personas que viajaban a bordo no tuvieron escapatoria. El pequeño avión se estrelló contra una colina californiana y se desintegró. Lo siento, señor, pero no puede... ¿Qué está haciendo? Si alguien a bordo del vuelo 1121 de Air Morea había entrado en la cabina y atacado al piloto, el sonido del forcejeo habría quedado registrado en la grabadora de voz de cabina. A esa altura de la investigación, era evidente que teníamos que recuperar la caja negra.
El 26 de agosto, 17 días después del accidente, por fin llegó el buque de investigación francés Ile de Ré. El equipo conocía la localización aproximada de los restos, pero las corrientes marinas podían haberlos arrastrado. Habíamos reducido la zona de búsqueda a un círculo de unos 260 metros de diámetro. Estábamos seguros de que estaría en esa zona, pero no sabíamos si estaría en el fondo del mar o si seguiría dentro del fuselaje. Detectaron la baliza localizadora de la grabadora. Ese es el sonido que buscamos. Los técnicos del Ile de Ré lanzaron un ROV, o vehículo operado remotamente submarino, hacia ese sonido. Enseguida localizamos la zona del lecho marino donde estaban diseminados los restos. Allí está el Twin Otter. Los restos del avión estaban a más de 650 metros bajo las olas. Vimos las alas partidas, vimos los motores, vimos parte de la cabina. A ver si encuentras la cola. Enseguida decidimos centrarnos en la cola, que es donde está la grabadora de voz de cabina. Vamos a cortarla y a sacar la caja negra. Decidimos cortar el fuselaje para extraer la caja negra. Era una operación delicada. Un movimiento en falso y el submarino podía dañar o destruir la crucial grabadora. Con calma. Esperábamos encontrarla intacta o levemente dañada, porque así tendríamos más posibilidades de leer los datos con éxito. La operación de salvamento requirió una paciencia extraordinaria. La labor de recortar con el ROV un agujero en el avión duró 5 o 6 horas. Pero al final pudimos sacar la grabadora. El equipo finalmente sacó la caja negra. Ya la tenemos. Buen trabajo. Nous a passé un grand ouf de soulagement. Nos quedamos muy contentos, pero preocupados, porque era muy bueno tener la grabadora, pero luego había que extraer los datos. Así que la siguiente fase fue mandarla al laboratorio de la BEA para obtener una lectura lo antes posible. Junto a la grabadora de voz se recuperaron otras piezas clave. Decidimos recuperar algunas piezas que creíamos necesarias, además de la información de la caja negra. Queríamos recuperar los motores y la mayor parte posible de los paneles de la cabina. Enseguida extrajeron los datos de la caja negra. Un piloto solitario apenas habla. Los investigadores tenían que escuchar otros sonidos que les proporcionasen pistas. En la grabadora de voz de cabina se oían los sonidos normales del despegue y luego la fase de ascenso, que parecía desarrollarse con normalidad. Oyeron los ruidos del avión cuando Santurén despegó y ajustó los mandos. Una intrusión en la cabina seguía siendo una hipótesis abierta. Esperábamos que la caja negra nos ayudase a descartarla. No había sonidos de un intruso en la cabina. La primera impresión que tuvimos al escuchar la caja negra fue que no había intrusos en la cabina, que no había nadie más en la cabina. Luego oyeron al piloto gritar sorprendido. ¡Maldita sea! Todo era perfectamente normal, hasta que el piloto lanzó un exabrupto.
El sonido registrado en la cabina permitió a los investigadores descartar otra teoría. Los motores sonaban bien. La caja negra demostró que iban a máxima potencia de despegue hasta que se estrelló el avión. Parece que está bajando los flaps. El grito de sorpresa del piloto se produjo justo después de que ajustase los flaps del Twin Otter. Otra vez, por favor. En la caja negra se oía cómo se replegaban los flaps. Se oía que el piloto respiraba un poco más fuerte, como si estuviera tirando de los mandos de los flaps. E inmediatamente después se le oía sorprenderse. ¡Maldita sea! ¡Demasiado bajo! Momentos después, el avión se estrelló contra el mar. Aunque tengas mucha experiencia, siempre cuesta mucho oír las grabadoras de voz de cabina, sobre todo si el final es trágico. Es algo relacionado con los flaps. Pero no sé qué. Los investigadores descubrieron que en los vuelos a Tahití los pilotos replegaban los flaps cuando ascendían a unos 400 metros, la altura a la que el avión del vuelo 1121 empezó a caer en picado. Se preguntaron si los flaps habían fallado. Antes de despegar, los pilotos extienden rutinariamente los flaps de las alas para incrementar el empuje hacia arriba cuando ascienden. Una vez que el piloto alcanza la altura de crucero, los flaps extendidos incrementan el arrastre, así que los pilotos tienen que replegarlos cuando se acercan a la altitud de crucero. Los investigadores estudiaron el mecanismo de funcionamiento de los flaps. Recuperamos el activador de los flaps y pudimos analizarlo. Descubrieron que estaba en la posición correcta y no mostraba señales de mal funcionamiento. Los flaps están bien. Los resultados del examen mostraban que los flaps se habían replegado al impactar. Tras semanas de trabajo, Vuillard aún no podía explicar por qué se había estrellado el avión. Ahora vamos a mirar bien estos cables. Se centró en los cables que hacían funcionar superficies de control cruciales de la cola del avión. Nos quedaba la posibilidad de que se tratase de una avería o un fallo mecánico. Las superficies de control de la cola del Twin Otter se activaban mediante solo 4 cables. 2 movían el timón de avión a izquierda y derecha y 2 movían el timón de profundidad arriba y abajo. Los 4 quedaron dañados en el accidente. Vuillard buscó algo que pudiera indicarle por qué y cuándo habían fallado. Los cables de aviación están hechos con múltiples hebras de fino alambre que se entrelazan y luego se trenzan para que sean más resistentes. 3 cables se habían desenredado, una señal clara de que se habían desgarrado al impactar. Daños del impacto. Pero el otro cable parecía distinto. Este es interesante. Este no se cortó al impactar. Un cable se había roto de un modo distinto que los otros 3. Era algo que teníamos que investigar. El timón de profundidad de la cola funcionaba con 2 cables. Uno tiraba hacia abajo para bajar el morro. Otro tiraba hacia arriba para subir el morro. Ese fue el que se rompió antes del impacto. Si se partió durante el vuelo, el avión habría caído en picado. ¡Maldita sea! El fallo del cable para elevar el morro encajaba con la trayectoria descrita por los testigos. Cayó al agua. Los investigadores por fin habían comprendido por qué Michel Santorin perdió el control del avión. Un fallo mecánico extremadamente raro que se produjo sin previo aviso. Era una revelación que conducía a una pregunta más urgente. Vamos a enviárselo a Estela París para ver qué piensa. Tenían que averiguar por qué se había partido el cable antes de que le ocurriera a otro avión de nuevo.
Cuando el cable para subir el morro llegó a París, la especialista en materiales Estelle Blancharel lo examinó a fondo. Vio algo extraño. El cable mostraba señales claras de que distintas hebras se habían roto en distintos momentos y por motivos diferentes. Las hebras externas estaban gastadas y las internas no. Se habían partido. Los daños de las fibras externas sugerían que algo se había frotado contra el cable. Parece que un 50% se desgastó con el tiempo. Cuando miramos el cable con el microscopio, vimos que todas las hebras externas mostraban señales de desgaste que acabaron causando daños graves. El cable para levantar el morro iba desde la palanca de mando de la cabina al timón de profundidad a través de una serie de guías de plástico. Cada vez que el piloto levantaba el morro del avión, el cable rozaba contra las guías. Los aviones experimentan el mayor desgaste cuando despegan y aterrizan. Es importante que los mecánicos tengan en cuenta el número de vuelos para calcular ese desgaste. Los archivos de la línea aérea proporcionaron una pista inquietante. Más de 50 vuelos. Air Morea, permiso para despegar. Los aviones de Air Morea realizaban frecuentes vuelos cortos y efectuaban muchos más despegues y aterrizajes que la mayoría de aviones. Un mismo avión realizaba una media de entre 50 y 70 aterrizajes y despegues diarios. Los investigadores tenían que saber cómo había afectado al cable tanto movimiento hacia adelante y hacia atrás. Diseñaron un experimento que reproducía la fricción del cable. Pero había que tener en cuenta otro factor. Es el único avión de la flota de Air Morea con cables de acero inoxidable. Descubrimos que ese avión usaba un tipo distinto de cable de control. El avión accidentado había sido una nueva adquisición de la flota de Air Morea. Los otros aviones de la flota tenían cables de acero al carbono, pero los del avión del vuelo 1121 eran de acero inoxidable. El acero inoxidable resiste mejor la corrosión por la sal que el acero al carbono. Tiene sentido usar acero inoxidable para que los cables se oxiden menos en un entorno salino. Eran cables más propensos a la corrosión que si se usaran en un contexto terrestre. Pero los cables de acero inoxidable también tienen desventajas. Se desgastan más rápido por la fricción, algo que Air Morea no tuvo en cuenta cuando diseñó el programa de mantenimiento del Twin Otter que se estrelló. Los cables de acero inoxidable contienen cromo, por lo que resisten mejor la corrosión. Pero también contienen níquel, lo que los hace más sensibles al desgaste. Las pruebas del laboratorio confirmaron que los vuelos breves y frecuentes habían contribuido a desgastar el exterior del cable de acero inoxidable. El cable de acero inoxidable está igual de gastado que el del avión de Air Morea. El desgaste era el resultado de la fricción contra las piezas del avión. Podía ser un hallazgo crucial que por fin explicase por qué un cable crítico se había roto durante el vuelo. Los investigadores sospechaban que la fricción había debilitado tanto el cable que se partió cuando Santurén tiró del timón de profundidad para ascender. Al principio creímos que el cable se había roto por el desgaste. Fue nuestra primera impresión porque el desgaste era importante. Blancharel puso a prueba su teoría. Recreó la fuerza usada por Santurén para levantar el morro del avión. Si tenía razón, el cable gastado se partiría. Pero no se partió. Cuando llevamos a cabo la prueba comprobamos que con un cable desgastado un 50%, todavía hacía falta una fuerza mucho mayor, 10 veces mayor que la que se produce en un vuelo durante la fase de repliegue de flaps. Gracias a las pruebas nos dimos cuenta de que incluso un cable desgastado en un 50% habría resistido durante todo el vuelo.
El cable permaneció intacto. Teníamos que averiguar qué fenómeno había podido debilitar el cable. Algo más contribuyó a partir ese cable, pero ¿qué fue? Los investigadores sabían que los aviones a veces sufren daños difíciles de apreciar por pequeños impactos con vehículos de tierra. Si un vehículo del aeropuerto había chocado accidentalmente con el timón de profundidad, el impacto pudo romper más alambres del ya desgastado cable del timón. Vuillard revisó los archivos de ambos aeropuertos de la ruta del Twin Otter, el de Moorea y el aeropuerto mayor de Tahití, donde se aparcaba por la noche. Gracias. Quería saber si el avión se había visto involucrado en algún accidente. Nada. No se informa de ningún golpe. No encontramos pruebas de impactos contra la superficie de control, lo que eliminaba la posibilidad de un choque con otro vehículo durante el aparcamiento nocturno. Era otro callejón sin salida. Parecía que no había modo de explicar por qué un cable se había partido en pleno vuelo. Hasta que Vuillard se fijó en algo en la concurrida pista del aeropuerto de Tahití. Dime cuánto se acercan esos aviones a los aviones de Air Moorea. Nos centramos en el fenómeno de los gases del tubo de escape de los motores a propulsión, el fenómeno de la estela de aire de los reactores. Los motores a propulsión expelen una potente estela de aire. Son vientos de fuerza huracanada que pueden alcanzar los 160 km/h. Un avión como un Airbus o un Boeing a plena potencia puede hacer volcar a otro avión que esté a unas decenas de metros detrás. Tiene una gran potencia. Los investigadores estudiaron la distribución del aeropuerto de Tahití. Tenían que averiguar si los aviones de Air Moorea podían resultar dañados por la estela de los motores de otros aviones. Muy bien, los Twin Otter de Air Moorea están aparcados aquí. Descubrieron que los aviones de Air Moorea estaban aparcados muy cerca de una pista usada por potentes aviones a reacción. Los aeropuertos suelen instalar barreras para proteger a los aviones de la peligrosa fuerza de la estela de los reactores. En el aeropuerto debería haber habido barreras para proteger a los Twin Otter, pero las habían quitado. Ahora mira esto. Era un descubrimiento importante. Estos aviones estaban detrás. Quitaron las barreras para que fuera más fácil ir de un aparcamiento a otro. Ya no había una barrera física para proteger a los Twin Otter. Los Airbus y los Boeing estaban a unos 50 metros del aparcamiento de Air Moorea, muy cerca. Los aviones de Air Moorea están aparcados justo en la trayectoria de la estela de los reactores. El avión había estado aparcado en una zona propensa a recibir el impacto de las estelas de los motores de los aviones grandes al despegar. Por ello llegamos a la hipótesis de que era probable que el cable hubiera resultado dañado por eso. Alain Vuillard se enteró de que los aviones de Air Moorea eran especialmente vulnerables a las estelas de los reactores a causa de una medida de la línea aérea destinada a evitar accidentes. Los Twin Otters estaban aparcados con los timones de profundidad bloqueados en la posición de morro hacia abajo. Era imposible despegar con el timón de profundidad bloqueado. Se bloqueaba con un aparato que impedía que los cables se movieran y que el timón de profundidad se moviera. Pero era probable que la posición con el morro bajado incrementase los daños de la estela de los reactores. Los investigadores sospechaban que, al igual que una vela al viento, los timones inclinados captaban toda la fuerza de la estela y sometían a una tensión adicional el cable bloqueado. Si los mandos están bloqueados, al tirar de ellos transmiten la energía directamente al cable. Entonces se preguntaron si la fuerza de la estela de los reactores bastaría para romper un cable desgastado.
Obtuvieron la respuesta realizando otra prueba con el cable. Usamos un cable desgastado en un 50%, que todavía podía resistir una enorme cantidad de tensión. Y el fenómeno de la estela del reactor dejó el cable tan frágil que solo quedaron intactas un par de hebras. En lugar de desgarrar el cable por completo, la estela de los reactores dejó algunas hebras de cable, suficientes para que el avión despegase, pero no para sobrevivir a los rigores del vuelo de 7 minutos. Estaban colgando de un hilo. Si la estela de los reactores hubiera cortado el cable del todo, el comandante Santurén no habría podido hacer despegar el avión. Pero una vez en el aire, el piloto y sus pasajeros pasaron a pender de una fina hebra de alambre. Los investigadores reprodujeron las fuerzas generadas cuando el piloto ajustó los mandos. El comandante Santurén llegó a 400 pies y replegó los flaps, lo que causó que el Twin Otter cabecease hacia abajo ligeramente. Ajustó el timón de profundidad para corregir el cabeceo. Con eso bastó para romper la hebra final del cable dañado y desgastado. No tenía escapatoria. Determinamos que la fuerza necesaria para corregir el cabeceo del avión había bastado para partir la última hebra. El piloto no pudo hacer nada para salvar el avión y sus 19 pasajeros. Me imagino su reacción. No sabía lo que pasaba. El cable se había roto. La palanca de mando no funcionaba y para cuando quiso analizar lo ocurrido, el avión ya estaba cayendo rápidamente y segundos después se estrelló. En el accidente de Air Morea murieron 20 personas y la vida de las familias de las víctimas cambió para siempre. Vuillard y su equipo se marcharon de la Polinesia francesa dispuestos a lograr que fuese más seguro volar en Twin Otters. La primera recomendación fue una petición urgente de que revisasen todos los aviones con cables de acero inoxidable. Hoy, las reglas de inspección y mantenimiento de los cables de acero inoxidable son mucho más estrictas en todo el mundo. La principal lección aprendida en esta investigación fue el riesgo de las estelas de los motores. El accidente de Air Morea sirvió para concienciar a la industria del papel vital que juegan las barreras contra las estelas, sobre todo en aeropuertos compartidos por aviones grandes y pequeños. Eric Limar espera que con eso baste para que no se repitan accidentes similares. Me atrevo a esperarlo, si no, ¿para qué sirvió ese accidente? Que hayan muerto 19 pasajeros y se repitiera lo mismo, sin aprender nada, sería una vergüenza.